BacterioVet, canal oficial de la Universidad Agraria del Ecuador, presenta. Para esta presentación hemos usado información del libro de Microbiología Veterinaria de Stanchi de 2007, páginas 203 a la 209. Excelente día con todos, soy Miluska Cazorla, integrante del grupo 11. Junto a Jonathan Sellery les hablaremos acerca de Klebsiella. Para iniciar tenemos las generalidades. Este aquí es un género de bacterias gram-negativas anaerobias facultativas y con una prominente cápsula de polisacáridos. Esta bacteria recibe su nombre gracias al microbiólogo alemán Edwin Klebs. En su taxonomía tenemos que su dominio es bacteria, su filum es Proteobacteria, su clase es Gamma Protobacteria, su orden es Enterobacteria, su familia es Enterobacteriaceae y por último su género es Klebsiella, como ya antes lo he mencionado. Tenemos las características, tales como factores de virulencia, en el cual encontramos cápsula, endotoxinas, sideróforos, resistencia antimicrobiana y por último su variación de fase antigénica. También tenemos estructura antigénica comenzando por el antígeno O somático. Este aquí es termoestable y se reemplaza en el sector celular. Está formado por cadenas de oligosacáridos O unidas a un polisacárido nuclear basal, que a su vez se encuentra unido a un lípido A, constituyéndose así el liposacárido final. Continuando con el antígeno K o capsular, este acá es el que envuelve al soma bacteriano. Suele ser una sustancia termolábil que impide la fagocitosis del microorganismo. Y para terminar, tenemos al antígeno H que se encuentra limitado a los flagelos bacterianos. Son proteicos y termolábiles. Para el tratamiento, frecuentemente hay grandes variaciones en lo que va de la susceptibilidad a fármacos microbianos. La amicacina y penicilina son los más efectivos, al contrario de las cefalosporinas y aminoglucósidos. Dentro de este tenemos que sus géneros son Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia y Pontoea. Para continuar tenemos el género Klebsiella. Iniciando con sus características, afecta tanto al humano como a animales. En animales se presentan casos de mastitis bovinas, infecciones en heridas, supuraciones en caballos, entre otros. También tenemos que son bastones cortos gram-negativos encapsulados e inmóviles y se agrupan en especies tales como Pneumoniae, Ozoenae, entre otras. Para terminar con este género tenemos el poder patógeno. Su grado de virulencia varía con la especie bacteriana. Comenzamos con los Pneumoniae. Su subespecie Ozoenae provoca oceno. Su subespecie Pneumoniae origina abscesos crónicos. Su subespecie Rhinoceromatis origina rinocleroma. Continuando con Ornithinomytica, que debe ser aislada en sangre y muestras de orina. La oxitoca debe ser aislada en muestras clínicas. La planticola debe ser aislada en agua y vegetales y la terrígena debe ser aislada a partir del suelo y agua. Para continuar tenemos al género Enterobacter. Estas aquí causan infecciones en el tracto urinario y tracto respiratorio. En su clasificación tenemos a Cloacae, Asburiae, Dissolvens, Pyrinus, entre otras. Morfológicamente hablando, estas aquí son bastones gram-negativos móviles. En sus factores de virulencia tenemos toxina, que ha sido detectada a partir de heces en niños afectados con síndrome hemolítico. Y también tenemos enzimas, en este caso las B-lactamasas, codificadas genéticamente. Y por último, para concluir con mi parte, tenemos el tratamiento, que se incluye las cefalosporinas, tales como ceftriaxona y ceftazidima. Serratia es un género de bacterias gram-negativas anaerobias facultativas. Entre su clasificación tenemos a la Serratia marcescens, que es la de mayor importancia, Serratia rubiadea, Serratia odorífera, que se subdivide en biogrupos 1 y 2, Serratia plymoutica, Serratia fonticola, Serratia entomófila, Serratia ficara y Serratia liquefacens.
La originalmente denominada Serratia liquefacens es en la actualidad reconocida como un conjunto de varios grupos reunidos por hibridación del DNA. Los integrantes de este grupo no pueden ser diferenciados entre sí por pruebas bioquímicas, por lo cual se ha sugerido que dichos microorganismos simplemente sean enunciados como grupo de Serratias liquefacens. Entre sus características morfológicas tenemos que son baciliformes y en general producen colonias pigmentadas de color rojo. Entre sus factores de virulencia tenemos que son somáticas, es decir que son termoestables, constituidos por un polisacárido y se emplazan en el sector celular, del que se han identificado alrededor de 15 variedades, y flagelares, que se encuentran limitados por flagelos o cilios bacterianos que son proteicos y termolábiles. Poder patógeno. Durante mucho tiempo las bacterias integrantes de este género fueron consideradas saprófitas absolutamente benignas, es decir, que solamente se alimentaban de tejido orgánico en descomposición. Pero actualmente estas mismas especies son reconocidas como patógenos de importancia debido a su capacidad invasora y su resistencia a la mayoría de los agentes antimicrobianos de uso rutinario. Pese a todo, las Serratias se consideran patógenos oportunistas. Serratia marcescens es la más importante, y con frecuencia se le asocia a infecciones humanas, entre las cuales se destacan neumonía y septicemia, sobre todo en pacientes con patologías retículo-endoteliales malignas y tratamientos quimioterapéuticos. Esta especie también puede ser considerada como una oportunista nosocomial, cuya actividad se ha desarrollado a partir de soluciones desinfectantes contaminantes con este microorganismo, y que han provocado procesos meningios infantiles. En las pruebas de laboratorio en su identificación bioquímica tenemos que las bacterias integrantes de este género son las únicas enterobacterias capaces de producir 3 enzimas hidrolíticas, las cuales son la lipasa, la gelatinasa y la DNAasa. Aquí podemos ver un cuadro en el que se realizaron pruebas bioquímicas en todas las especies de Serratias, en las cuales todas dan positivo a estas 3 enzimas hidrolíticas. Tenemos ahora el género Hafnia. En este género solamente está integrado por una única especie, que es el Hafnia albei, antiguamente denominada Enterobacter hafnia. Hafnia albei es un bacilo gram negativo aerobio facultativo, móvil gracias a flagelos perítricos y no es esporulado. En cuanto a esta única especie de Hafnia, no tiene importancia clínica humana o veterinaria, pues es un contaminante en el proceso cervecero. Factores de virulencia y poder patógeno. Algunas cepas de Hafnia albei poseen su virulencia asociada al gen EAEA, responsable de la adherencia bacteriana a las células epiteliales y de la producción de las lesiones típicas en el epitelio intestinal ciliado. Estas provocan lesiones similares al deterioro observable en procesos originados por Escherichia coli, que es enteropatogénica y enterohemorrágica a nivel de la mucosa intestinal. Sus nociones de patogenia tenemos que esta bacteria ha sido recuperada de materia fecal de pacientes totalmente asintomáticos, ha sido aislada de pacientes a partir de sangre, orina y esputo, o con infecciones en heridas o abscesos, así como también de heridas torácicas en pacientes sometidos previamente a este tipo de cirugía. Y en su identificación bioquímica tenemos que sus reacciones son similares a las del género Enterobacter, pero se diferencia de este por no producir ácidos a partir de lactosa, sucrosa, melobiosa, rafinosa, adonitol, sorbitol, dulcitol e inositol. Ahora tenemos el género Pantoia. Pantoia es un género de bacterias gram negativas. Este incluye las siguientes especies según su clasificación: Pantoia agglomerans, Pantoia dispersa, Pantoia ananas, Pantoia cirea, Pantoia ongtata, Pantoia stewarti, Pantoia stewari y Pantoia terrea. En sus características culturales tenemos que algunas colonias pueden observarse pigmentadas de amarillo, como se puede observar en la imagen. Y su poder patógeno. Hacia la década de 1970 y en los Estados Unidos, Pantoia agglomerans fue la responsable del estallido nacional de septicemia por fluidos intravenosos contaminados. El aislamiento de los miembros de este género puede tener diversos orígenes. Pantoia agglomerans puede tener un origen humano a partir de sangre, orina, órganos internos y heridas, y origen animal y otros de vegetales, semillas y agua. Pantoia dispersa ha sido aislada de humanos, de superficies vegetales, de semillas y del medio ambiente. Y Pantoia ananas, stewari y sus subespecies, Pantoia terrea, Pantoia punctata, son fitopatógenas y también han sido aisladas del suelo, es decir, que solamente infectan a plantas. En su diagnóstico de laboratorio tenemos que Pantoia agglomerans y Pantoia dispersa son negativas para la descarbolización de lisina, arginina y ornitina.
y se diferencian únicamente por la prueba de salicina, para la cual pantalla aglomerans es positiva. Muchas gracias por su atención.